Mamá, a partir de mañana, estas son tus nuevas responsabilidades en esta casa. Las palabras de Renata resonaban en mi cabeza mientras leía el papel que acababa de entregar. No era una sugerencia. No era una petición. Era una orden. Mi propia hija, en mi propia casa, me estaba dando un horario de trabajo como si fuera una empleada doméstica recién. Si no estás de acuerdo, continuó, con voz fría, un tono que había perfeccionado en los últimos meses, puedes empacar tus cosas e irte. Esta casa necesita a alguien que realmente ayude, no a alguien que solo ocupes. Mis manos temblaban mientras leía la lista. 6 de la mañana, despertar y preparar los desayunos. 7. Vestir a los niños y llevarlos a la escuela. 8. Regresar y comenzar la limpieza general del. 9. Lavar y tender la ropa. 10. Preparar el almuerzo. La lista continuaba hora tras hora hasta las 11 de la noche, cuando según este documento, debería estar planchando ropa para el día. Y obviamente, agregó Gustavo desde el sofá sin siquiera levantar la vista de su teléfono, todo esto incluye pagar los gastos de la casa. Para eso es tu. Mi propia sala de estar, la misma sala donde había recibido a Renata cuando nació hace 34 años, donde había celebrado sus cumpleaños, donde la había consolado cuando lloró por sus primeros desamores. Ahora misma niña me miraba con una frialdad que me helaba los huesos. No tienes mucho tiempo para decidir, mamá, dijo, pintándose las uñas de un rosa brillante. Gusto con un abogado. Como hemos estado viviendo aquí por más de 2 años y manteniendo la casa, tenemos derechos. Así que puedes ser nuestra empleada y quedarte, o puedes irte, y nosotros nos quedaremos de todos modos. La amenaza era clara. En mi propia casa, con la escritura a mi nombre, mi hija me estaba chantajeando. O me convertía en su sirvienta personal, pagando todos los gastos y trabajando incansablemente, o me echarían para quedarse con. Piénsalo, continuó Renata, soplando sobre sus uñas recién pintadas. A tu edad, ¿dónde más vas a encontrar un lugar para vivir con una pensión de 600? Al menos aquí tienes techo y comida, y puedes ver a tus nietos todos los días. A menos, claro, que prefieras vivir sola en algún cuartucho. Gustavo soltó una risa cruel. Además, cariño, seamos realistas. ¿Qué más vas a hacer con tu vida? Al menos así te sentirás útil. Es mejor que ver televisión todo el día como hacen las ancianas. Mis nietos estaban en el suelo jugando con sus tabletas, completamente ajenos a la conversación que estaba destrozando mi mundo. Ethan, de 8 años, me miró por un momento y preguntó, abuela, ¿vas a hacerla? Era la normalidad más cruel. Para ellos, yo ya era el ama de llaves, la persona que arregla cosas, limpia, cocina, sirve, no la abuela que los amaba, no la mujer que había trabajado 40 años para comprar esta casa. Yo era la sirvienta gratuita que siempre estaba disponible. Mira, mamá. Renata se levantó y caminó hacia mí, poniendo una mano condescendiente en mi hombro. No es que no te queramos. Te queremos mucho. Por eso te estamos dando la oportunidad de quedarte. Pero las cosas tienen. Esta casa necesita orden, y alguien tiene que ser responsable de mantener todo funcionando. ¿Y por qué ese alguien tengo que ser yo? Logré susurrar, encontrando mi voz por primera vez en esta conversación de pesadilla. Porque tú eres la que no trabaja, respondió Gustavo sin levantar la vista. Nosotros trabajamos. Estudiamos. Tenemos responsabilidades reales. Tú solo cobras tu pensión y no haces nada. Se han abofeteado. 40 años trabajando como secretaria en una oficina gubernamental. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, tomando 2 autobuses para llegar al trabajo, ahorrando cada centavo para comprar esta casa. 40 años criándola sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía solo 3 años. No hago nada. Repetí, sintiendo que las palabras me ahogaban. Todos estos años manteniendo esta casa, pagando las facturas, comprando su comida, cuidando a sus hijos mientras ustedes salen, lavando su ropa, limpiando sus desastres. Eso no es trabajo, mamá, me interrumpió Renata con esa sonrisa condescendiente que había aprendido. Eso es lo que hace cualquiera que vive en una casa. La diferencia es que ahora va a estar organizado con horarios fijos para que todo funcione mejor. Miré alrededor de mi sala. Los muebles que había comprado con tanto sacrificio estaban arruinados. El sofá de cuero, que me había tomado 2 años pagar, tenía manchas de comida y rasgaduras de cuando los niños saltaban sobre él sin que nadie los. La mesa de centro de madera, que había sido mi orgullo, estaba cubierta de marcas de vasos y platos calientes que nadie se molestaba en poner sobre portavasos. En las paredes, mis fotos familiares habían sido reemplazadas por carteles de películas que le gustaban a Gustavo. Mi colección de libros había sido relegada a una caja en el garaje para hacer espacio a los videojuegos y aparatos electrónicos que compraban constantemente con el dinero que.
Además, continuó Renata, examinando sus uñas con satisfacción, esto va a ser... Te va a dar un propósito. Últimamente pareces muy deprimida, muy aburrida. Tener responsabilidades claras te ayudará a sentirte mejor contigo. La manipulación era tan evidente que dolía físicamente. Me estaba vendiendo mi propia esclavitud como si fuera un favor que me hacían, como si convertirme en su sirvienta gratuita fuera una forma de terapia para mi bienestar. Y tienes que trabajar los fines de semana también, agregó Gustavo, finalmente levantando la vista de su teléfono. Los sábados son para la limpieza profunda de la casa y los domingos para preparar las comidas. No es que estemos siendo crueles contigo, cariño. Es solo que necesitamos que las cosas funcionen como en un verdadero hogar. ¿Como un verdadero hogar?, repetí, sintiendo que la ira comenzaba a reemplazar. Este no es un hogar real. Esta es la casa que compré, que mantuve, donde los recibí cuando no tenían dónde vivir. Sí. Pero ahora somos una familia, respondió Renata con esa lógica retorcida que me dejaba. Y en una familia, cada uno tiene su papel. El nuestro es trabajar y generar ingresos. El tuyo es mantener la casa funcionando. Es justo. Valerie, mi nieta de 6 años, se acercó y tiró de mi falda. Abuela, ¿puedo comer? Las que están encima del refrigerador. La miré y vi en sus ojos la misma expectativa que había visto en los ojos de su madre cuando tenía su edad. La expectativa de que la abuela siempre dice sí, siempre arregla las cosas, siempre está dispositiva venía con un horario, pero un contrato no firmado, una amenaza implícita. En un momento, mi amor, le dije, acariciando su cabeza. No, interrumpió Renata brusca. La abuela va a seguir un nuevo horario. Si quieres algo, tienes que pedírselo en el momento adecuado. Son las 4 de la tarde ahora, y según el horario, esta es su hora de preparar la merienda de todos modos. Con las piernas temblorosas, sintiendo como si cada paso me llevara más profundo hacia un abismo del que no sabía si podría escapar. El horario seguía en mi mano, arrugado por la presión de mis dedos propias, era sentencia de muerte emocional. Cuando abrí la despensa, me di cuenta de lo vacía que estaba. 3 galletas rotas en el fondo de un paquete, una lata de atún vencida y media bolsa de arroz. La situación no era mucho mejor. 2 yogures que Renata había comprado para ella, una de las cervezas de Gustavo y las sobras de la cena de hace 3 días que nadie más había querido. Galletas, Valerie desde la sala, esa impaciencia que había aprendido de su madre. Respondí, ya viendo perfectamente que tendría que improvisar con lo poco que había, o mejor dicho, con lo poco que me habían dejado tener en mi propia de Renata acercando. Sus tacones resonaban con una autoridad que no habían tenido antes en esta casa. Era como si el simple acto de haberme entregado ese papel la hubiera transformado en la dueña oficial. ¿Estás en la cocina, mamá? Quería recordarte que necesitas ir al supermercado temprano mañana. Hice una lista de todo lo que necesitamos, dijo, pegando un papel en la puerta del refrigerador. Son unos $150 en comestible. Necesitas pasar por la farmacia para recoger las vitaminas de los niños y el champú especial de Gustavo. $150, una cuarta parte de mi pensión mensual para una semana de comestibles para una familia que había decidido que mi dinero era suyo por derecho. La pensión no alcanza para reto cada semana, logré decir, aunque mi voz sonaba extrañamente pequeña en mi propia cocina. Ay, mamá, siempre lo mismo. Suspiró dramáticamente. Sabes que Gustavo está ahorrando para comprarnos nuestra propia casa, dando nuestros ingresos, no vida y necesidades básicas. Además, tú comes aquí todos los días. Es normal que contribuyas a los gastos. La lógica era tan retorcida que me para su propia casa, vivía gratis en la mía. Comía mi comida y usaba mis servicios. Y yo, la verdadera dueña de la propiedad, tenía que pagar por el privilegio de ser su trabajadora doméstica gratis. ¿De dinero? Pregunté, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. Entonces tendrás que ajustarte y comprar lo básico. Comer bien. No puedes ser egoísta con el dinero cuando hay pequeños en la casa. Egoísta con mi propio dinero, en mi propia casa. Las palabras me apuñalaron como una daga en el pecho. Entrada de la cocina estirándose como si acabara de despertar de una siesta. Eran las 4:30 de la tarde de un martes, y él estaba en pijama viendo televisión mientras yo me ocupaba de todo lo demás. Cariño, ¿preparar algo rico para la cena? Hoy fue un día duro en el trabajo, dijo, abriendo el refrigerador y sacando una cerveza como si fuera la cosa más natural del mundo. Un día juntar. Pensé que no había salido en toda la mañana. Trabajo desde casa los martes. Respondió con un tono que dejaba claro que yo no tenía derecho a cuestionar su horario. Reuniones virtuales, llamadas importantes, es muy estresante.
dejarme por cuando termino. Miré el reloj, 4:30 de la tarde. Si había trabajado desde casa, su jornada laboral había durado exactamente 3 horas, considerando que lo había visto durmiendo en el sofá a la 1 de la tarde. Dando un largo trago a su cerveza, Renata y yo estábamos hablando de algunas reglas adicionales para que la casa funcione mejor. Necesitamos que respetemos nuestro tiempo de inactividad. Cuando estemos en la sala viendo televisión, sería mejor si no interrumpieras con ruidos de limpieza o cocina. Tengo que cocinar a esto. Pero ahora, respondí, sosteniendo el papel aún en mi mano. Sí, pero sin hacer o cuando no estemos descansando. Es cuestión de organizarse mejor. La contradicción era absurda. Tenía que cocinar en horarios fijos, pero sin perturbar sus periodos de descanso, que aparentemente cubrían la mayor parte del día. Las estrictas que tenían a su conveniencia. Renata regresó a la cocina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Que había perfeccionado. Era desde la adolescencia. La que usaba cuando quería algo o cuando estaba a punto de decir algo particularmente hiriente disfrazado de preocupación. Quería hablar contigo, mamá, sobre tu habitación, dijo apoyándose en el mostrador como si fuera la dueña del lugar. Gustavo y yo pensamos que sería mejor si te mudas a la habitación pequeña del dormitorio principal porque es grande y tenemos más cosas. El dormitorio principal. Mi dormitorio principal. La habitación donde había dormido durante 30 años. Donde había llorado tras la muerte de mi esposo. Con ver crecer a mis nietos en un ambiente amoroso. Ahora querían relegarme al diminuto cuarto de servicio, literalmente. Esa habitación es muy pequeña, Renata, dije sintiendo que mi voz se para una cama individual. Es perfecto para ti, mamá. No necesitas mucho espacio de todos modos. Y así nosotros podemos tener un armario más grande para nuestra ropa y las cosas de los niños. Para todos. Es más práctico para todos. Ese era el mantra que justificaba cada humillación, cada pérdida de dignidad, cada paso hacia mi conversión en una sombra en mi propia. Gustavo, la habitación pequeña está más cerca de la cocina. Te será más fácil levantarte temprano para preparar el desayuno sin molestar a nadie. Mi nueva ubicación en la casa había sido calculada para maximizar mi utilidad como trabajadora doméstica, cerca de la cocina para servir mejor, lejos de las áreas principales para no molestar a los verdaderos habitantes de. ¿Y Carme? Pregunté. Aunque ya sabía que no tenía otra opción real. Este fin de semana sería perfecto, respondió Renata alegremente, como si estuviéramos planeando unas vacaciones. Darte a mover las cosas gustas. Bueno, las pocas cosas que necesitas llevar. La mayoría de los muebles del dormitorio principal los vamos a usar nosotros. He comprado los de madera maciza que había sido mi primera compra cuando conseguí mi primer trabajo, el tocador con espejo donde me había arreglado para mi boda, la cama matrimonial donde había concebido suyo porque era todo práctico. Ethan entró corriendo a la cocina con su tableta en las manos y una expresión de urgencia. Abuela, se me acabó la batería y necesito el en mi habitación. ¿Dónde, cariño? Ve a buscarlo, dije automáticamente. No. Renata intervino con firmeza. Ethan, no puedes entrar a la habitación de tu abuela sin permiso. Ella te traerá el cargador cuando termine de preparar la mesa. Estaba completa. Ni siquiera mi nieto podía entrar libremente a mi habitación, pero Renata y Gustavo podían decidir cuándo y cómo debía mudarme, qué muebles podía conservar y en qué habitación se me permitía. Mamá, continuó Renata como si fuera una lista interminable de nuevas restricciones. Los domingos son nuestro día familiar. Pasar tiempo de calidad gustan los niños, así que sería mejor si planeas salir esos días. Puedes ir al parque, visitar a una amiga, lo que quieras. Solo necesitamos espacio para ser una familia. Domingos. Mi día familiar también. He trabajado durante años para actividades especiales con mis nietos. Para cocinar juntos. Para ver películas acurrucados en el sofá. Ahora era el día en que me convertía en una intrusa en mi propio hogar. ¿Y a dónde se supone que voy a ir cada vez? Viendo que las lágrimas acumulaban en mis ojos. No sé, mamá. Seguramente tienes amigas. Puedes ir a caminar, ir a la iglesia. Hay muchas cosas que una persona de tu edad puede hacer. Lo importante es que tengas tus propias actividades. Nosotros para entretener. Que no. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama mirando el techo que pronto dejaría de ser mío, pensando en cómo había llegado a ser la madre y me convertí en la sirvienta. ¿Cuándo perdí el derecho a tener una opinión en mi propio hogar? Recordé cuando Renata llegó con Gustavo y los habían perdido su apartamento porque Gustavo había perdido su trabajo anterior.
Llegaron con lágrimas en los ojos, abrazándome y prometiendo que solo sería por unos meses mientras se recuperaban financieramente. Mamá, me había dicho Renata esa primera noche. No sé qué haríamos sin ti. Eres la mejor madre. Habían sido casi las. Era maravilloso tener la casa llena de vida de nuevo. Escuchar las risas de los niños corriendo por los pasillos que habían estado en silencio desde que murió mi con la cocina. Gustavo ayudaba con algunas reparaciones menores, y los pequeños llenaban mi corazón con sus abrazos espontáneos. Tan lentamente, pero me di cuenta hasta que fue demasiado tarde, las cosas comenzaron a cambiar. Primero, fue Renata pidiéndome que cuidara a los niños mientras ella buscaba. Luego que yo preparara la cena porque estaba demasiado cansado de sus entrevistas de trabajo. Después, se volvió natural que yo pagara los comestibles, porque después de todo, todos comemos aquí. Se convertía en una expectativa. Cada gesto de amor se transformaba en una obligación. Cada vez que decía, no hay problema, a una petición, estaba firmando mi propia servidumbre emocional. A las 3 de la mañana, escuché ruidos en la cocina y caminé por el pasillo, encontrando a Gustavo sirviéndose cereal directamente de la caja, dejando migajas por toda la encimera que yo había limpiado antes de. ¿Está todo bien? Gustavo repa a los niños. Me miró sobresaltado como si lo hubieran atrapado haciendo algo malo. Tenía hambre. Sí, no es nada. Pero mañana no habrá cereal en el tazón para los niños, dije viendo que la caja estaba casi vacía. Ay, cariño, no seas dramático. ¿Puedes comprar esto mañana?, respondió, dejando la caja vacía en la encimera y regresando a su habitación. Mi habitación. Me quedé allí en la oscuridad limpiando las migajas que él había dejado, dándome cuenta de que esta era mi vida. En silencio a las 3 de la mañana mientras él dormía en mi cama sin la menor preocupación por las consecuencias de sus actos. Mientras preparaba el desayuno según mi nuevo horario oficial, Renata bajó las escaleras con una energía que no había visto en mí. Que no reconocí y zapatos llevaban más que mis compras del que cuido a los niños todo el fin de semana, anunció mientras se servía café en mi taza favorita, la que tenía pequeñas flores pintadas que mi esposo me había regalado en nuestro 5º aniversario. A un retiro de pareja en el hotel del centro. Necesitamos reconectar después de todo este estrés. Repetí, incapaz de ocultar mi sorpresa. ¿Y con qué dinero? Ay, mamá, siempre pensando en el dinero. Respondió con esa risa artificial que había perfeccionado. Gustavo recibió un bono en el trabajo. Después de todo lo que hemos pasado. Un bono. Gustavo, que trabajaba 3 horas al día desde casa, había recibido un bono. Pero de alguna manera, ese dinero no era suficiente para comprar cereal o contribuir a los gastos del hogar. Para hoteles de lujo y solo los románticos. ¿Y los niños estarán bien conmigo todo el fin de semana?, pregunté, aunque ya sabía que mi opinión no importaba. Eres su abuela. Claro. Es natural que los cuides. Además, según tu nuevo horario, los fines de semana están designados para actividades con ellos, dijo, revisando su teléfono mientras hablaba. En mi horario de servidumbre, los fines de semana estaban marcados como tiempo intensivo de cuidado infantil y limpieza profunda de la casa. Mi descanso consistía en su concepto de organización familiar. Renata, tenemos que hablar, dije, sintiendo que algo se rompía dentro. Esto no es. Ella levantó la vista de su teléfono con una expresión de genuina sorpresa, como si no pudiera entender por qué estaba protestando contra mi destino obviamente razonable. ¿Hablar de tu actitud negativa últimamente? Porque sí, he notado que estás muy gruñona. Tal vez deberías ver a un médico a tu edad. Es normal tener cambios hormonales que afectan tu estado de ánimo. Mi indignación ante el abuso era un problema médico que necesitaba resolver. Mi resistencia a la humillación era un síntoma de mi avanzada edad que requería tratamiento profesional. No, Renata. Estoy cansada de ser tratada como una empleada en mi propia casa, dije, sorprendiéndome con mi propia claridad. ¿Empleada?, repitió, poniendo una expresión ofendida que hubiera ganado un Oscar. No puedes decir eso, mamá. Eres familia. Lo que pasa es que en una familia, cada persona tiene responsabilidades. La nuestra es trabajar y generar ingresos. La tuya es mantener la casa funcionando. ¿Y por qué mis responsabilidades incluyen pagar todos los gastos y trabajar 24 horas al día?, pregunté, sintiendo mi voz temblar, pero volverse más fuerte. Mamá, nadie te pidió que trabajaras 24 horas. Eso es muy razonable. Tienes tiempo libre entre actividades. Puedes descansar, ver televisión, hacer lo que quieras en tu tiempo libre. Miré el horario pegado en el refrigerador. Que mencionaba era el
intervalos de 30 minutos entre tareas, suficiente para ir al baño o tomar un vaso de agua, pero no suficiente para descansar verdaderamente. ¿Y el dinero? ¿Por qué tengo que pagar todo si ustedes tienen ingresos? Y porque estamos ahorrando para nuestro futuro, mamá. No podemos estar gastando nuestro dinero en gastos actuales cuando tenemos metas a largo plazo. Tú ya viviste tu vida. Ya tuviste tu oportunidad de ahorrar y planificar. No. La lógica era devastadora en su crueldad. Según su razonamiento, yo ya había tenido mi oportunidad de vivir, y ahora mi papel era financiar y facilitar sus oportunidades. Con 40 años de trabajo, era menos importante que sus metas a largo plazo. Gustavo apareció en la cocina ya vestido para salir con una sonrisa que encontré cada vez más repulsiva. Y la besó en la mejilla, un gesto de posesión. Ella se encargará de los niños y la casa, respondió Renata, como si yo fuera solo otro objeto que había arreglado para su ausencia. Cariño. Una cosa más, dijo Gustavo, finalmente dirigiéndose. Mi madre viene a visitarnos por unos días. Necesitará la habitación de invitados, así que sería bueno si la tienes impecable. También le gusta el desayuno muy temprano, alrededor de las 6 de la mañana. Espero que no sea un problema. Otra que atender, alimentar y servir en mi propia casa. Otra boca que alimentar con mi dinero. Otra persona que esperaría mis servicios como si fuera lo más natural del mundo. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar? Aunque ya intuía, me gustaría la respuesta. No sabemos exactamente. Depende de cómo se sienta. Últimamente ha estado muy sola desde que murió mi padre. Así que pensamos que estar con la familia le haría bien. Como si mi casa fuera hotel gratuito para personas necesitadas de compañía. Gustavo, tu madre y yo no nos llevamos muy bien, dije, recordando las pocas veces que la había conocido y su actitud despectiva. Ay, esos son problemas del pasado. Tienes que aprender a perdonar y olvidar. Además, es una señora mayor. Necesita cuidados y atención. Estoy seguro de que cuando la conozcas mejor, se llevarán muy bien. Por supuesto, yo proporcionaría sin remuneración ni reconocimiento, mientras Renata y Gustavo disfrutaban de su retiro romántico. Estaría sirviendo el desayuno a las 6 de la mañana a una mujer que me consideraba inferior. Y Renata, poniéndose los aretes que completaban su atuendo, cuando llegue tu suegra, sería bueno si le das el dormitorio principal. Dormir en la habitación de los niños por unos días. Ella necesita estar cómoda. El dormitorio principal, que ya me habían quitado, ahora se lo iban a dar a la madre de Gustavo. La casa ocuparía la habitación más pequeña mientras una completa extraña dormía en mi cama, usaba mis muebles y esperaba mis servicios. El fin de semana se convirtió en una pesadilla que superó todas mis expectativas más oscuras. Fueron el viernes 2 de la tarde después de dejarme una lista adicional de instrucciones para el cuidado de los niños que incluía horarios específicos para comidas, actividades educativas, tiempo limitado de pantalla y rutinas estrictas de sueño. Tengas la disciplina, mamá. Antes de subirse al taxi que yo había pagado hacia el hotel del centro, los niños necesitan estructura. Si los mimas este fin de semana, será muy difícil que nos respeten de nuevo después. Y miraban con expectativa, esperando que cumpliera el papel de animadora, cocinera, maestra y niñera al mismo tiempo. Ellos, por supuesto, no eran niños adaptándose a un sistema donde la abuela era la persona que resolvía todo, mientras sus padres disfrutaban de libertades que yo había olvidado que existían. Mientras preparaba panqueques para el desayuno según las instrucciones nutricionales específicas que Renata había dejado, Ethan derramó jugo de naranja en la alfombra de la sala. Fue de cosas que suceden cuando hay niños en casa. Pero cuando comencé a limpiar, me di cuenta de que no había suficientes productos de limpieza. Que cuando algo se mancha, tienes que limpiarlo inmediatamente o se arruina para siempre, me informó Valerie con la seriedad de una supervisora profesional. Renata había sido muy específica sobre mantener la casa impecable durante su ausencia. Mañana de un sábado, así, me encontré caminando hacia el supermercado con los dos niños, gastando $30 de mi pensión en productos de limpieza para un desastre que podría haberse resuelto con agua y jabón. Ethan pidió en el cereal especial que comía su padre, el que costaba $8 la caja. Galletas orgánicas que su madre le compraba, las del paquete de $10. Miré los precios e hice cálculos mentales desesperados, sabiendo que cada dólar que gastaba era $1 menos para mis propias necesidades. ¿Por qué tarda? ¿Por qué, abuela? Preguntó Ethan con impaciencia, mientras yo comparaba precios de detergente para ropa. ¿Cuál es mejor, mi amor? Mentí, no queriendo explicarle a un niño de 8 años que su abuela tenía que elegir entre comprar comida para él o medicinas para ella. Había un mensaje de Renata en mi teléfono. Mamá,
espero que hayas comprado verduras frescas para la semana. Cuando regresemos el domingo, necesitamos que la casa esté perfecta y la cocina una casa vacía después de nuestro viaje relajante. Verduras frescas, otros $50 que no había presupuestado, otras 2 horas caminando con los niños porque el dinero del taxi tendría que usarse para comida. Otmana dedicada a servir las necesidades de personas que estaban disfrutando de un hotel de lujo con el dinero que habían ahorrado gracias a mis servicios gratuitos. Mientras limpiaba la casa de arriba a abajo para la llegada triunfal de Renata y Gustavo, recibí una llamada que lo cambiaría. Mi vecina de 15 años era la única persona que realmente conocía mi situación, aunque nunca había hablado abiertamente de ¿estás bien? Cari, he visto muy extraña últimamente, dijo con esa voz cálida que me recordaba lo que era tener una conversación sin temporizadores ni listas de tareas. Bien. Sí, automáticamente mientras doblaba la ropa de Gustavo que había lavado y planchado durante el fin de semana. No, no estás bien. Te veo salir muy temprano todas las mañanas, como si corrieras a algún bolsas del supermercado, y casi todos los días. ¿Qué está pasando en tu casa? Insistió con esa suave persistencia que caracterizaba a las verdaderas amigas. Estuve tentada a colgar. Era más fácil seguir fingiendo que todo era normal, que era natural que una mujer de 66 años viviera como un ama de llaves en su propia casa. Lucy me rompió. Pero, Lucy, ¿puedes venir un momento? Necesito hablar con alguien, dije, sorprendiéndome con mi propia honestidad. Respondió sin hacer preguntas. Cuando Lucy llegó, los niños estaban viendo televisión en la sala, completamente absortos en sus programas. Rodeadas del orden perfecto que había creado para la llegada de sus padres. Y por primera vez en meses, le conté a alguien la verdad sobre mi vida. Le expliqué sobre el dinero. Le conté sobre la amenaza de ser echada de mi propia casa si no aceptaba ser su empleada gratuita. Pequeña, de los domingos de exclusión familiar, de la madre de Gustavo que vendría a ser servida por mí en mi propia casa. Con una expresión, Luz pasó de la sorpresa al horror y finalmente a la más pura indignación que había visto en mucho. Esto es abuso, Cari, dijo finalmente con una claridad que me golpeó como una bofetada de realidad. Esto no es normal. Esto no es lo que hace una familia que te ama. Pero dicen que es justo que en una familia, cada uno tenga su papel. Palabras que había escuchado tantas veces. No. Me interrumpió con una firmeza que me sorprendió. En una familia funcional, los roles se discuten y se acuerdan mutuamente. De trabajo no remunerado a nadie. Nadie amenaza con echar a nadie de su propia casa. Eso no es amor, cariño. Eso es explotación. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Explotación. No era disfunción familiar generacional. No era mi incapacidad para adaptarme a los tiempos modernos. Era pura y simple explotación. ¿Pero qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo que las lágrimas finalmente encontraban su camino después de meses de ser retenida. Tía cosa. A mi edad, con mi pensión, ¿a dónde más voy a ir? ¿Quién más me va a querer? Cariño, mírame, dijo Lucy, tomando mis manos entre las suyas. Años, no, tienes 26. Eres dueña de tu propia casa, tienes una pensión estable, hasta donde sé, tienes todas tus facultades mentales perfectamente claras. No necesitas que nadie te mantenga. Necesitan a ti. Fue una perspectiva tan simple y revolucionaria que me dejó sin palabras. Durante tanto tiempo, había asumido que yo era la afortunada por tener un lugar donde vivir, que había olvidado que el lugar era mío. Yo era la beneficiaria de su generosidad, cuando en realidad, ellos eran los beneficiarios de la mía. Además, continuó Lucy, ¿realmente crees que esto va a mejorar con el tiempo? Despertarán y decidirán. ¿Crees tratarte con respeto? Cariño, esto va a empeorar. Cada límite que les permitas cruzar se convertirá en el nuevo estándar mínimo de cómo te tratan. El horario no había aparecido de la noche a la mañana. Había sido el resultado de 2 años de erosión gradual de mi dignidad, de pequeñas concesiones que se habían convertido en expectativas, de favores que se habían transformado en obligaciones. ¿Hogar? Le pregunté. Aunque ya sabía que la verdadera pregunta era si tendría el coraje de hacer lo que sabía que era correcto. Los echaría de mi casa mañana mismo, respondió sin dudar. Y si no, que para hacer eso todavía, y si al menos comienza a poner límites, a cobrar por tus servicios, a exigir respeto en tu propio hogar, a recordarles quién es realmente la dueña de todo eso de un auto llegando. Renata y Gustavo habían regresado de su retiro romántico, bronceados y relajados, listos para reanudar la rutina donde yo era su empleada personal y ellos eran mis benevolentes jefes. Lucy antes de ir, Cari, si necesitas hablar, si necesitas ayuda,
Si necesitas a alguien que te recuerde que merece ser tratada con dignidad, llámame día o noche. Si una empleada doméstica trabajara las horas que trabajas tú y pagara por el privilegio de trabajar, ¿cuánto tiempo crees que duraría en ese trabajo? Leo mientras Renata y Gustavo entraban a la casa, revisando críticamente si yo había cumplido con todas sus expectativas durante su ausencia. Me persiguió, que no había leche en el refrigerador y de que yo no había comprado suficientes toallas nuevas para la visita de la madre de Gustavo. Estada en mi cama, que pronto dejaría de ser mía, comencé a preguntarme por primera vez en mucho tiempo, ¿qué pasaría si simplemente dijera que no? El lunes por la mañana llegó como una tormenta perfecta de humillación. A las 5 de la mañana, el timbre me despertó con su sonido estridente. Era Marisa, la madre de Gustavo, parada en mi puerta con 2 maletas enormes y la expresión de alguien que espera ser recibida como una reina. Dijo sin siquiera saludarme, empujando sus maletas dentro de la casa. El taxi tardó una eternidad. Espero que Gustavo te haya explicado mis necesidades especiales de desayuno. Tengo un estómago muy delicado y no puedo comer cualquier cosa. 35 de la mañana. Ni siquiera había tenido tiempo de lavarme los dientes o peinarme, pero ahí estaba, recibiendo instrucciones sobre las necesidades gastronómicas especiales de una mujer que se había invitado sola a mi casa indefinidamente. Buisa, logré decir, aunque mi voz sonaba ronca por el sueño interrumpido. Gustavo me gusta, pero... Sí, qué bueno que todo esté arreglado. Me interrumpió, mirando alrededor de mi casa con ojo crítico. Aunque veo algunos ajustes. ¿Dónde está mi habitación? Estoy muy cansada del viaje. Mi habitación. El dormitorio principal que ya me habían quitado y que ahora sería suyo durante su estancia indefinida. Cargando una de sus maletas que pesaba como si tuviera piedras adentro, mientras ella comentaba sobre cada aspecto de mi decoración que le disgustaba. Esta alfombra, dijo, señalando la alfombra persa que había sido mi orgullo durante años. Y estas cortinas son demasiado oscuras. Necesito mucha luz. Tendrás que cambiarlas mañana. Cambiar las cortinas con mi dinero, por supuesto, para hacer mi propia habitación más cómoda para una invitada no deseada que no tenía fecha de partida. Principal. Cuando Marisa inspeccionó todo como un general revisando tropas. Abrió y cerró cajón. Evaluó el con diferentes niveles de fuerza y finalmente declaró, esto servirá. Aunque necesito que laves todas las sábanas con detergente hipoalergénico. No puedo dormir en camas que no estén impecables. Otra compra no planificada. Otro gasto que saldría de mi ya estirada pensión. A las 6 en punto, como Gustavo había prometido, Marisa apareció en la cocina esperando su desayuno especial. Seda y pantuflas con más, como si fuera la dueña de un hotel de lujo en lugar de una invitada en mi casa. Necesito 2 huevos revueltos, pero muy secos. Sí, tostadas integrales, pero apenas tostadas, no quemadas. Café muy ligero, casi como té. Y fruta fresca, pero solo las que estén perfectamente maduras. Recitó sus demandas como si fuera un menú que yo debería haber memorizado. No tenía pan integral. No tenía fruta fresca porque había gastado todo mi dinero el fin de semana en los caprichos de los niños y productos de limpieza para mantener la casa perfecta para el regreso de Renata y Gustavo. No tengo exactamente lo que pides, pero puedo preparar algo similar. Comencé a explicar. ¿Tienes? ¿Qué? Me interrumpió con una indignación que llenó toda la cocina. ¿Gustavo no te dijo lo que necesitaba? Esto es inaceptable. Una casa sin los ingredientes básicos para un desayuno decente. Gustavo apareció en la cocina, ya vestido para el trabajo, con esa expresión de molestia que usaba cuando algo interfería con su rutina perfectamente organizada. ¿Qué? ¿Por qué tanto ruido tan temprano? Preguntó. Aunque era su madre la que había estado gritando. Comida en la casa. Tu ama, respondió Marisa, señalándome como si yo fuera un objeto defectuoso. ¿Cómo voy a desayunar sin los ingredientes básicos? Ama de llave. Ni estado en fingir que yo era algo más que eso. Para ella, yo era simplemente el personal de servicio de la casa de su hijo, contratada para atender sus necesidades sin cuestionar. Cariño, ¿no fuiste al supermercado este fin de semana? Con esa voz de reproche que había perfeccionado para hacerme sentir como una niña castigada. Sí, fui. Pero gasté el dinero en lo que Renata pidió para los niños y... Comencé a explicar. Ay, me interrumpió. Siempre tienes excusas. Mi madre necesita desayunar adecuadamente. Ve al supermercado ahora y compra lo necesario, y la próxima vez, planifica mejor. Ir al supermercado a las 7 de la mañana. Gastar más dinero que no tenía para complacer a una mujer que me trataba como basura en mi propia casa.
Todo esto mientras Gustavo se preparaba para ir a su trabajo de 3 horas al día y Renata seguía durmiendo plácidamente en la habitación. ¿Y? Pregunté, sintiendo que algo se endurecía dentro de mí. Ya gasté todo lo que tenía este fin de semana. Con el dinero de tu pensión, obviamente, respondió Gustavo, como si fuera la pregunta más estúpida del mundo. Para eso tienes ingresos, ¿no? ¿Para mantener la casa funcionando? Mi pensión ya está comprometida para este mes, dije con una firmeza que me sorprendió. No tengo más dinero disponible para gastos no planeados. El frío fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Gustavo me miró como si hubiera blasfemado, y Marisa tenía la expresión de alguien que acababa de presenciar la rebelión más incomprensible de la historia. ¿Me puedes comprar comida para mi madre?, preguntó Gustavo, alzando la voz con una indignación que habría sido cómica si no hubiera sido tan cruel. Te estoy diciendo que no tengo dinero disponible en este momento, repetí, manteniendo mi voz lo más tranquila posible. Esto es increíble, exclamó Marisa, dirigiéndose a su hijo como si yo no estuviera. Este es el precio que recibe la familia en esta casa, una empleada que se niega a hacer las compras básicas. Cariño, esto no puede seguir así, dijo Gustavo, adoptando un tono que hubiera usado para regañar a un empleado problemático. Si es con las responsabilidades básicas de mantener esta casa, entonces quizás necesitemos reconsiderar los arreglos de vivienda. Ahí, helada pero clara de nuevo. ¿Cumples con nuestras demandas o te vas de tu propia casa? ¿Sirves a nuestra familia sin límites o pierdes el derecho a vivir en el lugar que tú misma compraste y pagaste? Renata apareció en la cocina, todavía en pijama, pero completamente despierta gracias al ruido de la discusión. Inmediatamente la dinámica de la conversación, como si fuera la gerente llegando para resolver una disputa laboral. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, aunque era obvio que había estado escuchando desde el pasillo. Tu madre fue al supermercado a comprar el desayuno para mi mamá. Le explicó Gustavo como si fuera un niño reportando el mal comportamiento de otro niño. Renata con esa voz de decepción que había perfeccionado desde la adolescencia. ¿Es cierto que no quieres comprar comida para la abuela Marisa? La manipulación era perfecta. Había mi resistencia a gastar dinero que no tenía en una cruel negativa a alimentar a una anciana necesitada. Habían convertido mi intento de poner límites financieros básicos en un acto inexcusable de egoísmo. No, expliqué sintiéndome defender contra acusaciones que no debería tener que refutar. Es que ya gasté todo mi dinero para este mes y no me queda presupuesto para compras adicionales. Siempre exagerando con el dinero. Renata suspiró dramáticamente. ¿Cuánto puede costar el desayuno? ¿$10? ¿$15? No me digas que no tienes $15 para alimentar a tu familia. 15 convertirían en 30 mañana, 45 pasado mañana. Un drenaje constante en mi pensión para mantener cómoda a una mujer que me despreciaba abiertamente. Además, agregó Gustavo, mi madre no estará aquí para siempre. Se adapta a estar sola. ¿No puedes hacer este pequeño sacrificio por la familia? Temporal. La misma palabra que habían usado cuando llegaron hace 2 años para una estancia de unos meses. La tía que habían usado para justificar cada nueva invasión de mi espacio, cada nueva demanda sobre mi tiempo, cada nuevo agujero en mi presupuesto. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar Marisa?, pregunté, aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. No sabemos exactamente, respondió Gustavo vagamente. Depende de cómo se sienta, de si encuentra actividades que le gusten en el vecindario, de si se adapta bien a la rutina. Mi rutina de servir, limpiar, cocinar y pagar por el privilegio de hacerlo. La rutina donde yo era la trabajadora doméstica gratuita para una familia que había decidido que mi casa era suya por derecho. Mientras estaba parada en mi propia cocina, siendo regañada por no querer gastar mi pensión en los caprichos de una mujer que me trataba como basura, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No. Fue más como cuando se rompe una presa. Primero una pequeña grieta, luego un flujo constante, y finalmente una avalancha imparable de claridad. ¿Está bien?, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Iré y compraré lo que Marisa necesita para su desayuno. Todos parecieron relajarse de inmediato, como si mi rendición hubiera restaurado el orden natural del universo donde yo obedecía sin cuestionar. Pero a voz, algo que ninguno de ellos detectó porque estaban demasiado acostumbrados a asumir mi sumisión. Dijo Renata, risa condescendiente que reservaba para cuando yo entraba en razón. Sabía que entenderías al final lo importante que es hacer sentir bienvenida a la abuela Marisa. Me salí hacia el supermercado, pero esta vez no fui directamente a la sección de alimentos. Esta vez, fui primero a la farmacia y al centro comercial donde sabía que había un cajero automático. No para el desayuno de Marisa, sino para algo completamente diferente.
Retiré $200 de mi cuenta de ahorros, dinero que había estado guardando para emergencias. Era la mayor emergencia de todas. La emergencia de recuperar mi dignidad antes de que fuera demasiado tarde. Con el dinero en mi billetera, caminé hacia la oficina de un abogado que había visto anunciada en el periódico local. Era apenas las 8:30 de la mañana, pero la recepcionista me informó que el abogado David Miller atendía consultas de emergencia a partir de las 9. ¿Eso? Me preguntó la recepcionista. Una mujer joven con una sonrisa amable. Sí, respondí sin dudarlo. David Miller resultó ser un hombre de unos 50 años con una barba bien recortada y ojos que transmitían el tipo de experiencia que viene de haber visto todo tipo de situaciones familiares complicadas. ¿Cuándo, señora Everett? Comenzó consultando la tarjeta donde yo había escrito mi nombre. Señora Everett, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, pronuncié mi nombre con algo parecido al orgullo. Necesito saber cuáles son mis derechos en mi propia casa. Le expliqué toda la situación. El horario de trabajo, las amenazas de echarme de mi propiedad, la explotación financiera, la llegada de Marisa sin mi consentimiento. Hablé minutos sin parar, como si fuera una presa que finalmente se había roto. David escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales y asintiendo con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la indignación. Cuando se reclinó en su silla y me miró con una mezcla de compasión y determinación profesional. Lo que ustedes constituye abuso económico y emocional, dijo con una claridad que me golpeó como un rayo. Su hija y su yerno están cometiendo lo que legalmente se conoce como explotación de ancianos. ¿Pero por haber vivido en la casa durante 2 años? Pregunté, recordando las amenazas de Gustavo sobre consultar a un abogado. En algunos casos, después de cierto periodo, los ocupantes pueden reclamar derechos de inquilinato, explicó. Pero incluyen el derecho a explotar al propietario o a imponerle condiciones de trabajo no remuneradas, y definitivamente no incluyen el derecho a traer invitados adicionales sin el consentimiento del propietario. Se han quitado un peso enorme de encima. Por primera vez en meses, alguien estaba confirmando que mi percepción de la realidad era correcta, que no estaba siendo dramática o desagradecida. ¿Qué? Pregunté. Aunque por primera vez en mucho tiempo, la pregunta venía con esperanza en lugar de desesperación. Respondió consultando sus notas. Primero, puede notificarles por escrito que está terminando cualquier acuerdo de vivienda informal que tuviera. Segundo, establecer límites claros sobre el uso de su propiedad y sus recursos financieros. Tercero, puede solicitar que los invitados no autorizados desalojen la propiedad inmediatamente. ¿Y si se niegan? Pensando en las reacciones de mi familia cuando recibieran esas notificaciones. Entonces tenemos varias opciones legales, incluyendo órdenes de desalojo y denuncias por abuso de ancianos. Pero dice que cuando las familias se dan cuenta de que la persona mayor está asesorada legalmente y conoce sus derechos, generalmente reconsideran su comportamiento muy rápidamente. Debía redactar una carta legal ese mismo día estableciendo nuevos términos para cualquiera que quisiera seguir viviendo en mi casa. Dar un alquiler a precio de mercado, contribuir equitativamente a los gastos del hogar y un respeto absoluto por mi autoridad como propietaria. ¿Cuánto consulta? Pregunté, temiendo que fuera más dinero del que podía pagar. Para casos de abuso de ancianos, tenemos tarifas especiales, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Inicial y $200 por redactar las notificaciones legales necesarias. Si el caso se complica y necesitamos ir a la corte, podemos discutir un plan de pago. 3. Lo que gastaba en 2 semanas manteniendo a mi familia, lo que Renata y Gustavo habían gastado en una sola noche de su retiro romántico. Por primera vez en mucho tiempo, me pareció dinero muy bien invertido. Quiero que redacte esas cartas hoy, dije, sacando el dinero de mi billetera con manos que ya no temblaban. Excelente decisión, señora Everett. Estas cartas estarán listas esta tarde. ¿Quiere personalmente a su familia o prefiere hacerlo usted misma? Yo misma, respondí sin dudarlo. Creo que es hora de que tenga una conversación honesta con mi familia. Cuando del abogado, me sentí como una persona completamente diferente. No era que de repente hubiera recuperado toda mi confianza, pero por primera vez en meses, tenía un plan. Tenía derechos legales que nadie podía quitarme con amenazas o manipulación emocional. Pero antes de regresar a casa, tenía una parada más que hacer. Fui a gerente sobre cambiar los códigos de acceso a mis cuentas y establecer límites estrictos sobre quién podía realizar transacciones en mi nombre. ¿Ha tenido problemas con el acceso no autorizado a sus cuentas? Una mujer eficiente que pareció entender inmediatamente la situación. Digamos que quiero asegurarme de que solo yo pueda manejar mi dinero a partir de ahora, respondí. Muy sensato, me dijo mientras procesaba los cambios.
¿También tiene autorización para usar sus tarjetas de crédito? Excelente pregunta. Renata había estado usando mi tarjeta de crédito durante meses para emergencias que nunca eran reembolsadas. Era hora que se convirtieran en responsabilidad de otras personas. Quiero cancelar todas las autorizaciones adicionales, dije con firmeza. Solo yo tendré acceso a mis cuentas y tarjetas. A casa, cuando eran casi las 11 de la mañana. Habían pasado 4 horas desde que supuestamente había salido a comprar el desayuno de Marisa y regresaba con las manos vacías, pero con algo mucho más valioso. Un respaldo legal necesario para ejecutarlo. Gustavo ya se había ido a trabajar, pero Renata y Marisa estaban en la sala claramente molestas por mi demora. La escuela, lo que significaba que tendríamos privacidad para la conversación que estaba a punto de tener. Finalmente, exclamó Marisa al verme entrar. Son casi las 11 y no he comido nada. ¿Y dónde está la comida? Preguntó Renata notando que no llevaba bolsas de comestibles. Tenemos que hablar, dije manteniendo mi voz tranquila pero firme. Algo en mi tono debió alertarlas porque ambas se callaron mirándome con una mezcla de sorpresa y cautela que no habían mostrado en mucho tiempo. Dije señalando el sofá. Esta conversación va a cambiar muchas cosas en esta casa. Esta es un abogado. Comencé observando cómo sus expresiones pasaban de la irritación a la alarma en cuestión de segundos. Y he aprendido algunas cosas muy interesantes sobre mis derechos como propietaria de esta casa. Fue ensordecedor. Renata me miró con esa expresión que usaba cuando era niña y la atrapaban haciendo algo que sabía que estaba mal. Su parte, parecía genuinamente confundida, como si no pudiera entender por qué una ama de llaves estaría consultando abogados. Mamá, ¿qué estás haciendo? Preguntó Renata con una voz que intentaba sonar preocupada pero no podía ocultar el pánico. ¿Por qué un abogado sin decirnos nada? Porque quería entender exactamente cuál es mi situación legal en mi propia casa, respondí, manteniendo mi voz serena. Y de lo que ustedes me han hecho creer. Saqué los documentos que David había preparado en tiempo récord. Tres y oficial dirigidas respectivamente a Renata, Gustavo y Marisa. El peso del papel en mis manos se sentía como el peso de mi propia dignidad siendo restaurada. Legales, continué, colocando los documentos en la mesa de centro. Pueden leerlas ahora o pueden esperar a que se las entregue formalmente esta tarde, pero el contenido es el mismo. Inmediatamente retomó su carta, leyéndola con una velocidad que revelaba su desesperación por entender qué tan grave era la situación. Manos temblorosas mientras yo observaba cómo su expresión de superioridad se transformaba gradualmente en shock. Esto es ridículo, exclamó Renata después de leer apenas la primera página. No puedes echarnos de la casa. No, estoy echando, respondí con una calma que me sorprendió. Les estoy ofreciendo la oportunidad de quedarse bajo nuevas condiciones justas y legales. La carta de Renata establecía claramente las nuevas reglas. En mi casa, tendría que pagar $800 al mes de alquiler, contribuir con la mitad de todos los gastos del hogar y respetar mi autoridad como propietaria y mi derecho a la privacidad en mi propia habitación. 8, gritó agitando el papel como si fuera una broma cruel. Mamá, sabes que no tenemos esa cantidad de dinero. Entonces, respondí usando el mismo tono condescendiente que ella había perfeccionado para hablarme. O tal vez sea hora de que encuentres un lugar que puedas pagar con tus propios ingresos. De leer su carta y me miraba como si hubiera perdido completamente la razón. Su notificación era más simple. Tenía 48 horas para desalojar la propiedad ya que su presencia no había sido autorizada por el propietario. No, tartamudeó, su voz quebrándose de indignación. Soy una anciana. No puedes echarme a la calle como a una criminal. A la calle, respondí con firmeza. Te estoy pidiendo que regreses a tu propia casa o que encuentres alojamiento en un lugar donde seas una invitada bienvenida, no una carga impuesta. A esto, amenazó, levantándose del sofá con más energía de la que había mostrado desde su llegada. Madre. Gustavo puede defender a su madre en su casa, dije, señalando hacia la puerta. Esta es mi casa, y mis reglas se respetan aquí. En silencio, releyendo la carta como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos, pero no del tipo de tristeza genuina. Calculadas que había usado desde la infancia para manipular situaciones a su favor. Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto? Gimió con una voz que intentaba sonar devastada. Te amamos. Éramos una familia unida y, ¿así es como nos pagas? ¿Nos amenazas con abogados? Una familia unida no funciona con horarios de trabajo para uno de sus miembros, respondí manteniéndome firme ante su actuación. No amenaza a sus miembros a echarlos de su propia casa si no aceptan ser trabajadores domésticos gratuitos.
con echarte, protestó. Aunque ambas sabíamos que eso era exactamente lo que habían hecho. Tengo la lista que me diste, dije sacando el horario arrugado de mi bolso. Al final, dice claramente que si no estoy de acuerdo con estas condiciones, entiendes que prefiero encontrar otro lugar para vivir. ¿Cómo? Se quedó sin palabras por un momento, claramente buscando alguna forma de reinterpretar sus propias palabras escritas. Optó por cambiar de estrategia. Está bien. Tal vez fuimos demasiado estrictos con el horario, admitió adoptando un tono conciliador. Podemos cambiar eso. Posibles. No necesitas traer abogados para resolver problemas familiares. El problema no es solo el horario, Renata, dije sintiéndome más fuerte con cada palabra. El problema es que me has convertido en tu ama de llaves no remunerada. Mi pensión, que fuera tuya. El problema es que invitas gente a mi casa sin mi permiso y esperas que yo los atienda. Marisa, escuchando nuestra discusión con creciente agitación, finalmente explotó. Esto es una locura. Gustavo me dijo que vivía con una familia amorosa. Vivía con una anciana loca que piensa que su casa es un hotel. Prezosamente, respondí mirándola directamente a los ojos. Esto no es un hotel. Es mi casa y en mi casa los invitados son invitados, no impuestos. Gustavo, como si eso le diera derechos automáticos sobre mi propiedad. Y yo soy la dueña de esta casa, repliqué con una firmeza que no sabía que poseía. Gustavo no te da derechos sobre mi hogar. Renata había estado calculando en silencio, probablemente haciendo matemáticas sobre cuánto les costaría realmente vivir de forma independiente. Su voz tenía un tono desesperado que nunca había escuchado de ella. Mamá, seamos realistas, dijo, tratando de sonar racional. No podemos pagar $800 de alquiler más gastos del hogar. Y tú tampoco puedes vivir sola a tu edad. Nos necesitamos mutuamente. He vivido sola antes, respondí. Viví sola durante 10 años después de que murió tu padre, antes de que ustedes llegaran. Y viví muy bien, muchas gracias. Pero ahora estoy jugando la carta de la edad como último recurso. ¿Qué vas a hacer si te enfermas? ¿Qué vas a hacer si necesitas ayuda? Contrataré ayuda profesional si la necesito. Acaba de ocurrir, pero que sonaba perfectamente sensata. Hay muchos servicios para personas mayores que cobran por sus servicios y los brindan con respeto y profesionalismo. ¿Vas a lugar de aceptar ayuda de tu familia? Preguntó como si la idea fuera personalmente ofensiva. Servicios profesionales, en lugar de ser explotada por personas que se aprovechan de mi amor por ellos, corregí. Hay una diferencia muy importante. En ese momento, sonó el teléfono. Probablemente llamando para verificar que su madre hubiera sido atendida adecuadamente durante su ausencia. Renata corrió a contestar, hablando en susurros urgentes que claramente comunicaban que se estaba desarrollando una crisis familiar. Marisa se acercó con una expresión que había cambiado de la indignación a algo parecido al respeto. Era la primera vez que me miraba como si fuera una persona real en lugar de un mueble parlante. Con una voz considerablemente más suave, tal vez podamos llegar a algún arreglo. No tengo que quedarme en el dormitorio principal. Ay, Marisa, la interrumpí suavemente. El problema no es dónde duermas. El problema es que viniste a mi casa sin mi invitación, esperando ser tratada como una invitada de honor indefinidamente. Eso no es una de las dos. Gustavo llegó a casa 20 minutos después de la llamada de Renata con una expresión que nunca le había visto antes. No era era algo mucho más peligroso. Era la cara de un hombre que se daba cuenta de que su mundo parasitario estaba a punto de colapsar. Tenemos que hablar, dijo con una voz controlada que no me engañó en absoluto. Renata me contó sobre estas cartas ridículas que trajiste de algún abogado charlatán. El abogado David Miller no es un charlatán, respondí con calma. Especializado en derechos de propietarios e inquilinos y protección de ancianos. Y estas cartas no son ridículas. Son notificaciones legales perfectamente válidas. Esto es una traición, explotó, dejando caer toda pretensión de diplomacia. Hemos hecho después de hacerte compañía para que no estuvieras sola, después de convertir esta casa vacía en un hogar lleno de vida. La distorsión de la realidad era tan extrema que casi me hizo reír. Los hechos, ellos me habían estado haciendo un favor al venir a vivir gratis en mi casa, comiendo mi comida, usando mis servicios y gastando mi dinero. Los 42 años, dije, con una paciencia que era difícil de mantener. Si quieres vivir en un hogar lleno de vida, puedes comprar tu propia casa y llenarla de toda la vida que quieras, pero no a mi. Para comprar nuestra casa, gritó, como si eso justificara 2 años de explotación. Pero es imposible ahorrar cuando hay tantos gastos. No entiendes lo caro que es criar a 2 hijos.
sorprendido. De acuerdo. No entiendo lo caro que es criar a 2 hijos, porque cuando crié a Renata, pagué todos sus gastos con mi propio dinero. No busqué para que me mantuviera. Marisa, que había estado observando la discusión desde el sofá, decidió intervenir con su versión de apoyo materno. Cariño, confundida, pero Gustavo es un buen padre y un buen hijo. No merece ser tratado de esta manera por una mujer de tu edad que claramente está perdiendo la cabeza. ¿Perdiendo la cabeza?, repetí, sintiendo la furia encenderse en mi pecho. En tu propia casa, por amenazar a tu familia con abogados en lugar de resolver los problemas como adultos civilizados, respondió Marisa, con esa superioridad moral que había perfeccionado a lo largo de los años. No imponen horarios de trabajo a los miembros de la familia, repliqué. Los adultos civilizados no amenazan con desalojar a la dueña de su propia casa. Caminando de un lado a otro, claramente calculando sus opciones. Cuando se detuvo, tenía esa expresión que usaba cuando estaba a punto de jugar su carta más fuerte. No, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Si quieres jugar con abogados, podemos jugar con abogados, porque resulta que nosotros también hemos estado consultando sobre nuestros derechos. ¿Qué derechos? Ya sospechaba hacia dónde iba. Los derechos de inquilinos que han vivido en una propiedad por más de 2 años, respondió triunfalmente. Los derechos de padres que han estado criando a sus hijos en un hogar estable. Los derechos de los que han estado manteniendo una propiedad que se estaba deteriorando por falta de cuidado. Era exactamente la amenaza que David me había advertido que intentarían usar. La diferencia era que ahora estaba preparada para enfrentar. Que con una calma que claramente lo puso nervioso. Te sugiero que muestres esas consultas legales a tu abogado real, porque el mío me aseguró que ningún tribunal en el país otorgaría derechos de inquilinato a personas que no han pagado alquiler y que han estado explotando financieramente al propietario. Gustavo cambió inmediatamente. Era obvio que sus consultas legales habían sido búsquedas en Internet o conversaciones con amigos, no un asesoramiento profesional real. Adenué, propio Asbanga, mi abogado me informó que lo que ustedes han estado haciendo se llama explotación de ancianos y que es un delito federal. Así que si quieres involucrar. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso que habían llegado de la escuela durante nuestra discusión y escuchaban desde el pasillo, permanecieron completamente quietos. ¿Estás amenazando con demandarnos?, preguntó Renata con una vocecita que no había usado desde que era adolescente. No ando con nada, respondí. Les estoy explicando las consecuencias legales de sus acciones, las mismas consecuencias que mi abogado me explicó esta mañana. Entrada de la sala con su mochila escolar todavía en los hombros y una expresión confundida. ¿Por qué todos están gritando? ¿Y por qué la abuela está llorando? Marisa había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia y humillación de alguien que se daba cuenta de que había perdido completamente el control de una situación que pensaba haber dominado. Amor, le dije a Ethan, acercándome para abrazarlo. Los adultos estamos teniendo una conversación importante sobre cómo vamos a vivir en esta casa. Preguntó Valerie, que había aparecido detrás de su hermano con los ojos muy abiertos. La pregunta inocente de mi nieta me rompió el corazón, pero también me recordó por qué estaba haciendo todo esto. Estos niños, este ambiente donde las relaciones familiares se basaran en el amor y el respeto mutuo, no en la explotación y la manipulación. Padres, respondí honestamente. Si deciden que quieren quedarse aquí, respetando las reglas de la casa y contribuyendo justamente, pueden quedarse. Si no, tendrán que encontrar otro lugar para... Preguntó Ethan con esa curiosidad directa que tienen los niños. Reglas como que todos los adultos que viven aquí tienen que trabajar y contribuir a los gastos, expliqué. Reglas como que nadie puede obligar a otros miembros de la familia a trabajar sin descanso. Todos merecemos ser tratados con respeto. Gustavo me miró con una expresión que habría sido intimidante hace una semana, pero que ahora parecía simplemente patética. ¿Estás confundiendo a los niños con estos dramas de adultos? Los niños ya estaban confundidos, repliqué. Estaban confundidos al ver a su abuela ser tratada como un ama de llaves. Al escuchar a sus padres hablar de echar a su abuela de su propia casa. Ahora al menos están escuchando que hay otra forma de vivir como sus hijos y los abrazó, un gesto que hubiera sido tierno si no hubiera sido claramente calculado para generar lástima. Niños, vayan a su habitación y hagan su tarea. Los adultos necesitan terminar de hablar. La sala vio aún más tensa. Era como si todos estuviéramos esperando que alguien hiciera el siguiente movimiento en un juego de ajedrez donde las reglas habían cambiado por completo. Finalmente Gustavo, adoptando un tono negociador. Digamos que hablas en serio sobre todo esto. Digamos que realmente quieres que paguemos alquiler y contribuyamos a los gastos.
¿Cuánto tiempo nos das para organizarnos? 30 días, respondí, consultando los documentos. 30 días para decidir si aceptan las nuevas condiciones y comienzan a cumplirlas, o 30 días para encontrar otro lugar para vivir. Preguntó, señaló Marisa, que seguía sollozando en el sofá. Tu madre tiene 48 horas, dije con firmeza. Ella no tiene ningún acuerdo de vivienda conmigo, autorizado o no autorizado. Imposición, no invitación. No puedes echar a una anciana con solo 2 días de aviso, protestó Gustavo. Puedo y lo haré, respondí, sorprendiéndome con mi propia determinación. Propia casa. Si no quiere vivir sola, puede encontrar un lugar apropiado para personas de su edad, o puede quedarse con parientes que realmente la hayan invitado. Me desperté en mi propia cama, en mi propia habitación, a las 7 de la mañana porque quería, no porque un horario lo exigiera. Esa no me molestaba. De hecho, era el sonido más hermoso que había escuchado en años, el sonido de la paz. Marisa se había ido al segundo día exactamente como lo había especificado la notificación legal. Se fue, prácticas y amenazas de no volver a hablarme nunca más, como si eso fuera una pérdida y no una bendición. Gustavo tuvo que pedir dinero prestado a sus hermanos para pagar un hotel mientras ella decidía qué hacer con su vida. Al fin, darse a un apartamento para personas mayores donde, según escuché más tarde, se quejaba constantemente de que el personal no era tan eficiente como yo había sido. Habían intentado todo tácticas durante esos primeros 30 días. Primero vino la negación total. Insistieron en que todo era un malentendido, que podían resolver las cosas como familia sin abogados involucrados. No, intentaron la culpa emocional. Me recordaban constantemente que me estaba perdiendo la oportunidad de ver crecer a mis nietos, como si verlos crecer requiriera que fuera su niñera no remunerada las 24 horas. Gustavo gritó durante 2 horas una noche, llamándome egoísta, cruel, mala madre y peor abuela. Me suplicó, me abrazó e incluso trajo a los niños para pedirme que cambiara de opinión. Pero por primera vez en años, me mantuve firme. Para cada una de las tácticas, y yo tenía respuestas legales y tranquilas para todas sus emociones desbordadas. Los niños van a sufrir por tu culpa, me había dicho Renata durante uno de sus últimos intentos de manipulación. Ver que las relaciones familiares sanas se basan en el respeto mutuo, no en la explotación, había respondido yo usando las palabras exactas que David había sugerido. Ha sido la más reveladora. Durante la última semana antes de irse, tanto Renata como Gustavo habían comenzado a tratarme con una cortesía exagerada que era casi más insultante que sus abusos anteriores. Era, señora Everett, y, por favor, y, muchas gracias por todo. Era como si de repente hubieran recordado que existían los buenos modales, pero solo cuando los necesitaban para algo. Mamá, que entiendas que siempre te quisimos. Me había dicho Renata la mañana que se fueron. Es solo que a veces las familias tienen malentendidos. 2 años de mal sistemática reducidos a un simple malentendido, como si hubiera sido una confusión sobre quién debía sacar la basura y no una campaña deliberada para convertirme en su ama de llaves gratuita. Pero, se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, un lugar que costaba exactamente $800 al mes en alquiler, más gasto. Cuando se trataba de pagarle a un propietario desconocido, si tenían el dinero. Solo cuando se trataba de pagarme a mí, su familia, su dinero no era suficiente. Los primeros partida habían sido extraños. La casa se sentía enormemente vacía después de 2 años de estar llena de ruido constante, demandas urgentes y el estrés perpetuo de servir a otras personas. Esa sensación de vacío se había transformado en algo completamente diferente. Podía desayunar cuando quería. Podía ver los programas de televisión que me gustaban. Podía decidir qué cocinar basándome en mis propios antojos, no en las demandas nutricionales de 4 personas diferentes. En mis propias necesidades e incluso darme pequeños lujos que había olvidado que existían. La primera vez que compré flores frescas para mi mesa de comedor, comencé a llorar allí mismo en el supermercado. Antes habrían ido a cereales especiales o champú hipoalergénico para invitados no deseados. Ahora eran $15 que podía gastar en algo que me hacía feliz por el simple placer de hacerme feliz. Lucy había sido una bendición durante todo el proceso. No solo me había ayudado a mantener mi determinación durante los momentos más difíciles, sino que se había convertido en una verdadera amiga. Ahora almorzábamos juntas 2 veces por semana, íbamos al mercado de agricultores los sábados por la mañana y habíamos comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. ¿No extrañas el ruido de los niños?, me había preguntado una tarde mientras pintábamos paisajes con acuarelas. Extraño a mis nietos, había respondido honestamente, pero no extraño ser su niñera no remunerada. Hay una diferencia muy grande. Y era cierto.
Ethan y Valerie me visitaban cada 2 sábados, un arreglo que habíamos establecido después de muchas negociaciones tensas. Al principio, Renata había intentado usar las visitas como una forma de presión, sugiriendo que si no cedía en algún aspecto del acuerdo de separación, las visitas podrían volverse más complicadas de coordinar. David me había aconsejado mantener todas las comunicaciones sobre las visitas por escrito y a través de él hasta que Renata se diera cuenta de que no podía usar a sus propios hijos como armas de chantaje emocional. Finalmente, habíamos llegado a un acuerdo civilizado. Los niños venían cada 2 sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y yo los llevaba a hacer actividades divertidas que podía pagar ahora que no estaba subsidiando el estilo de vida de 4 adultos. La diferencia en mi relación con Ethan y Valerie era notable. Cuando no era responsable de ellos las 24 horas del día, cuando no tenía que preocuparme por sus horarios de comida, su disciplina y su entretenimiento constante, podía simplemente ser. Podía mimarlos un poco, reírme con ellos, escuchar sus historias de la escuela sin distraerme pensando en qué tarea doméstica tenía que hacer a continuación. Abuela, ¿por qué ya no vives con nosotros?, me había preguntado Valerie durante una de sus primeras visitas. Porque los adultos necesitan sus propios espacios para ser felices, le había explicado. Tu mamá y tu papá necesitan su propio hogar donde puedan tomar sus propias decisiones, y yo necesito mi propio hogar donde pueda tomar las mías. ¿Pero todavía nos quieres?, había insistido con esa preocupación genuina que me rompía el corazón. Los quiero más que nada en el mundo, le había asegurado, abrazándola fuertemente. Y precisamente porque los quiero tanto, quiero que aprendan que las personas que se quieren se tratan con respeto y cariño. No se aprovechan los unos de los otros. Ethan, que era mayor y más observador, había entendido la situación con una madurez sorprendente. Mamá y papá te hacían trabajar mucho, ¿verdad, abuela? Sí, mi amor, había admitido. Pero ahora todos estamos aprendiendo mejores formas de ser una familia. Esa mañana, 3 meses después del gran cambio, me desperté con una sensación que había olvidado por completo. Expectativa positiva. No ansiedad sobre qué demandas me esperarían durante el día, sino genuina curiosidad sobre qué cosas buenas podía elegir hacer. David me había llamado la semana anterior para informarme que Renata y Gustavo habían retirado oficialmente cualquier reclamo legal sobre mi propiedad. Aparentemente, sus consultas con abogados reales habían confirmado lo que yo ya sabía. No tenían derechos legales sobre mi casa, y cualquier intento de establecer tales derechos solo resultaría en cargos por explotación de ancianos. ¿Cómo se siente la libertad, señor?, me había preguntado David con esa sonrisa cálida que había llegado a apreciar tanto. Se siente como despertar de una pesadilla muy larga, había respondido. Se siente como recordar que soy una persona, no un objeto. Esa mañana, me levanté cuando quise, desayuné lo que quise y me vestí para ir a mi nueva actividad favorita, clases de baile para personas mayores que había descubierto en el centro comunitario. A los 66 años, estaba aprendiendo a bailar salsa. Había hecho nuevas amigas y estaba redescubriendo partes de mí misma que había olvidado que existían. Mientras me preparaba para salir, miré mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía esa expresión perpetuamente cansada y ansiosa que había usado durante los últimos 2 años. Sus ojos brillaban, su espalda estaba recta y tenía algo que había perdido sin darse cuenta. Tenía dignidad. Al salir de la casa, cerré la puerta con llave y caminé hacia el autobús con pasos firmes. Era mi casa, mi vida, mi decisión. Y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no me daban miedo. Me llenaban de orgullo porque había aprendido la lección más importante. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu autorrespeto. Y una vez que lo recuperas, nadie puede quitártelo de nuevo, no importa cuánto los ames o cuánto te ames. El verdadero amor, había descubierto, nunca requiere que sacrifiques tu dignidad, y la verdadera familia nunca te pide que te conviertas en menos de lo que eres, para que ellos puedan ser.